Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Así es, ya estamos listísimos para iniciar nuestro segmento de esta tarde y hacia una vida mejor de esta tarde. Hoy vamos a platicar con las coach Julita Alonso y la coach Andrea Morales. Hoy vamos a hablar sobre no creas todo lo que piensas. ¿Podemos confiar 100% en nuestro pensamiento? ¿Qué dicen ustedes? Hoy lo vamos a descubrir juntos. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Súper, gracias. Aquí contentísimas de compartir este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias. Julita, ¿qué tal? Re bien, muy bien, contenta. Ahí bajándole un poquito y haciéndonos un espacio, un paréntesis entre la fiebre mundialista y de partidos. Y bueno, siempre feliz y contenta de platicar. Aprovechemos que hoy no hay partido, entonces tenemos toda la atención Así para es, nuestros por pensamientos favor. de este mediodía, porque hemos tenido días un poco movidos con tanta adrenalina. Y fíjese que platicaba con alguien hoy en la mañana y le comentaba que justo esta semana hemos tenido muchos temas que a la larga todos tienen una línea en común. Por ejemplo, que estuvimos platicando sobre el miedo a la muerte esta semana. Ayer hablábamos sobre presión social, hablamos sobre honestidad el lunes, por ejemplo. Y hoy que nos toca hablar esto de los pensamientos, yo decía, su punto en común es eso, que son temas, y todos nuestros temas de vida, de familia, de pareja, de trabajo, están cargados de pensamientos, Julita. Muchos pensamientos. Sí, así es que la verdad es que es una cosa maravillosa cómo funcionamos las personas, ¿cierto? Porque somos personas que convivimos en un ambiente natural, pero no nos relacionamos con la realidad como es. Nosotros nos estamos constantemente relacionando con lo que está dentro de nuestra cabeza, que nos está diciendo qué es lo que tenemos enfrente. Yo puedo tener frente a ustedes, por ejemplo, un objeto que si yo tengo un pensamiento que dice es un vaso, o es un florero, o es un adorno, las tres palabras van a nombrar cosas muy distintas y el objeto es el mismo. Y puede ser que a la hora de la hora, según el uso que nosotros le demos, lo convirtamos y lo usemos o de vaso, o de florero, o de adorno. Entonces, lo que determina nuestra realidad y lo que determina nuestra experiencia de la realidad, poco tiene que ver con lo que está pasando afuera y todo tiene que ver con lo que está pasando dentro de mi cabeza. Y usualmente eso es lo que vamos a decir que es un pensamiento. Esta frase que está en mi cabeza, que tiene un inicio y la podemos terminar con un punto final. Y eso es lo que lo va a determinar. Es como que si tú tuvieras una película en tu cabeza y tú fueras el que decide qué va a proyectar ahí. Así es como van funcionando todos nuestros pensamientos. Y por lo general, creas o tienes un pensamiento y de ahí entonces empieza la cadena de pensamientos que poco a poco vas alimentando, ya sea por tu misma cabeza o todo lo que empiezas a ver alrededor. Resulta que coincide y te da la razón que es que sí está pasando eso. Claro. Sí. Oh, sorpresa, lo que yo siempre he dicho justo está pasando, ¿verdad? A ver, y es que empecemos a diferenciar un poquito. Lo que yo siempre he dicho o lo que me decían. Claro. Ay, como decía la abuelita, ¿verdad? Bien dice el dicho. Y nos damos cuenta que lo que está dentro de nuestra cabeza, que en teoría debería de ser lo más propio que tenemos, no es para nada lo más propio. O sea, ni siquiera son nuestros propios pensamientos, ¿sí? Es que mi mamá siempre dijo que las cosas tenían que ser de esta forma. En el colegio, en la escuela, siempre me enseñaron que tenía que pasar esto. Mis amigos siempre dicen, siempre estamos abriendo nuestra mente y dejando que las cosas que dicen las demás personas entren muchísimas veces como que si fuera fiesta de entrada libre, ¿verdad? Ni siquiera se necesita invitación para entrar, cualquiera entra. Y como fíjate que la vez pasada la fulanita estaba contando que a la amiga de la prima de no sé qué le pasó esto, entonces de plano por eso. Y sin darnos cuenta, estamos abriendo nosotros
la parte más importante, el corazón de nuestra experiencia, lo estamos abriendo a que cualquiera pueda meter mano. Claro. Ahora, Andrea, cuestionamos poco nuestros pensamientos. ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué nos es tan sencillo que yo estoy en una plática con Julita y terminamos hablando de la infidelidad y que estos hombres y estas cosas que hacen, y yo no he pasado por ninguna infidelidad, pero platico con ella y lo que ella me dice, yo digo, ¿sabe qué? Tiene razón, Julita. ¿Sabe qué? Y yo ni siquiera me había puesto a pensar en eso porque no he tenido esa vivencia, pero me termino de ir de ahí, de ese almuerzo, de ese cafecito con Julita, y digo, tiene toda la razón. ¿Sabes qué pasa? Es que rara vez nos enseñan a cuestionar nuestros pensamientos. Realmente creemos que lo que pensamos es, y tenemos de verdad el sinónimo que pensamiento es realidad. Y la verdad es que sí va de la mano, porque todo lo que pensamos es lo que vamos creando. Ahora, ¿qué pasa? No necesariamente tenemos que nosotros haber pasado por la experiencia o tener la vivencia para tener un pensamiento. Un pensamiento puede venir heredado de nuestros ancestros que ni sabemos ni de quién viene. Puede venir heredado de la familia cercana, de los amigos. Y si te das cuenta cómo constituimos los pensamientos, muchas veces con el debería y no debería, porque se ha aprendido, inclusive todas estas instituciones políticas, religiosas, ¿sí? Todo esto va creando en nosotros una idea de lo que debería de ser, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, los pensamientos nos ponen mucho como en el trono del rey que hace juicios y que te pones en el punto de esto debería ser o no debería de ser. Y es que eso es lo que conoces, y lo que puedes ver y lo que puedes sentir es lo que tú tomas como la realidad. Y hay una cosa que es bien, bien importante ahí, y lo que dice Andrea, nos toma y nos sientan en este trono en el que decimos, tengo la razón. Y saben que es bien curiosa, la vez pasada estaba leyendo un estudio que el reto más grande que tenemos las personas es reconocer cuando no tenemos la razón. Y lo planteaban de una forma que a mí me gustó mucho, porque era, decía, ¿por qué las personas nos resistimos a reconocer que no tenemos la razón? O sea, ¿por qué peleamos por tener la razón? ¿Por qué vamos hasta los límites a los que llegamos por tener la razón? Y a mí me gustó mucho que lo explicaban de esta forma. Dice que cuando estamos creciendo, hay una etapa en la que se vuelve un poco una lucha de poder entre los adultos y los niños. Porque lo hemos hablado muchísimas veces cuando estamos hablando de límites, que se tiene que hablar acerca de la conducta y no de la persona. Y lo reforzamos muchísimo porque vemos que todavía falta mucho para que faltan algunos papás que se metan en la colada y aprendan a hacer eso. Porque lo normal es que digan, si yo quiero comerme el postre antes que la sopa, la frase va a decir, tú estás mal. Eso no se hace así. Y cuando decimos tú estás mal, están recibiendo esas palabras, le está recibiendo mi ser. No me están diciendo, escucho lo que tú quieres, pero mi amor, ¿y qué pasa si, por lo menos durante esta casa, entre la semana comemos así y el fin de semana puede ser que sí juguemos a comer el postre antes de la sopa, ¿verdad? Pero no, cuando estamos en esa etapa de crecimiento, nos atacan mucho con esto de, tú estás mal, eso no es así, tú estás mal, no tienes la razón. Y eso va generando un dolor interno que eventualmente nos lleva a defendernos de eso con lo que tengamos y nos lleva a luchar en contra de eso. Así que una de las cosas que, como bien decía Andrea, ¿qué hace que no nos cuestionemos? Es porque lo primero que tenemos que poder hacer para poder cuestionar nuestros pensamientos es dar cabida a que no tengo la razón. Claro. Ahora, hay mucha literatura y hay muchas como técnicas que podemos usar para hacer este cuestionamiento de pensamientos. No sé cuál es la que ustedes recomiendan más o qué tips nos pueden dar cuando sintamos, por ejemplo, que nos sentimos atrapados por los pensamientos, que uno dice, yo no sé qué pienso, no sé si les ha pasado, pero a algunos nos pasa muy seguido que estamos tan bombardeados, hay tanta información ahora, está lo que se espera de uno, está lo que yo espero de mí también, porque yo también tengo expectativas sobre mí misma, y uno dice, bueno, y a todo esto, ¿quién tendrá la razón? ¿Cómo hacemos para cuestionar?
un pensamiento en un momento en el que uno se siente aturdido de, bueno, ¿y si doy un paso en falso en esto? Te voy a contar que escuché una frase que me encanta con respecto a tener la razón. Siempre que vamos a buscar tener la razón, vamos a perder el 100% de las veces, ¿sí? Porque al final, tu razón, tú tienes tus razones, yo tengo mis razones y yo las voy a defender. ¿En dónde dice que así debe de ser? ¿O en dónde dice que así son las cosas? Si te das cuenta, siempre estamos actuando sobre estos constructos imaginarios y sobre todo esto que creemos que está escrito en piedra, cuando realmente no. Ahora, la primera parte antes de usar una técnica es aprender a identificar primero si me está funcionando o no este pensamiento. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, ¿me funciona o no me funciona? Y si la respuesta es no, entonces ya puedes empezarlo a cuestionar, pero primero tienes que reconocer que ya no está teniendo un efecto en ti, que ya te diste cuenta que no te está funcionando. Porque muchas veces no los cuestionamos, porque a pesar de que no nos funcionan, no nos estamos dando cuenta, porque vivimos como en automático, ejerciéndolos uno y otra vez, empezamos a volvernos cíclicos, porque de verdad que hacemos cadena de pensamientos, que de uno sale otro y otro y otro, que de verdad en qué momento te das cuenta de que de verdad eso no te está funcionando. Entonces la primera pregunta es, ok, si esto me está pasando, ¿me está funcionando en donde estoy, sí o no? Y esa respuesta tan simple es la primera que tienes que responderte. Y acá la hablábamos con Andrea antes de venir acá, que me gustó muchísimo una frase, y curiosamente es una frase que es de un rapero que se llama 50 Cent, si lo han escuchado. Y es un rapero, ¿verdad? De esos grandotes, súper macho, no sé cómo describirlo. Pero él tiene una frase que me encanta y dice, o estás orando o te estás preocupando, porque las dos no se pueden hacer al mismo tiempo. Y me parece que eso nos invita a pensar desde el inicio. Estas cosas que yo estoy pensando, esto que estoy pidiendo, y porque ¿con qué nos topamos? Nos topamos con personas que los pensamientos los están manteniendo y cultivando con un propósito, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que entonces, dependiendo del propósito, es casi como que ese pensamiento en nuestra cabeza asumiera un personaje distinto. Y entonces tenemos la típica tía Angustias, ¿verdad? Que siempre está, y es que, fíjate, y entonces, ¿y la carrera? Y decimos, no, es que yo no puedo dejar eso, porque si yo no me estoy preocupando, se me va a olvidar, o se me va a pasar la fecha, o no voy a salir a tiempo, no me voy a apurar. Claro. O cuando uno no se preocupa, ahí tan fresca que te miro. Como que no te preocupa, como que no te importa, como ¿verdad? Que no te importa, así es. Y entonces nos damos cuenta que este tipo de pensamientos, de decir, y es que mira, no se me puede olvidar, y no puedo estar, y a ver, y solo los pensamos, y es típico que decimos, es que no se me puede olvidar esto, no dejes que se me olvide esto, no puedo, y a la hora de la hora, ¿qué creen? Se olvida. Se pasó la fecha. Porque el pensamiento que nosotros creemos que nos va a ayudar para no olvidarlo, digamos que ese pensamiento empieza a tomar fuerza por sí mismo. O sea, a ese pensamiento no le interesa que nosotros cumplamos con esa fecha de pago. A ese pensamiento lo único que le interesa es existir en nuestra cabeza. Es permanecer. A costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Por supuesto que si se me olvidó hacer ese pago y ahora me toca pagar multas, más me voy a preocupar de que no se me olvide para el otro mes. Y más me voy a preocupar al punto que se me va a volver a olvidar. Entonces, solo tengamos esta claridad de decir qué pensamiento estoy teniendo y para qué. ¿Para qué creo que me sirve ese pensamiento? Tenemos esta tía Angustias, por ejemplo, que es la que siempre anda preocupada y es la que siempre está apurada y es la que para todo va tarde. Luego está el típico que nos está diciendo lo que podría salir mal. No, es que mira, yo no me la jugaría porque es que, ¿y si no sale bien? Pero pensarlo de esta forma. Tú, qué sé yo, compraste esas gallinas y qué bonita la idea de tener los huevos y vender los huevos y todo. Y si se mete una comadreja y se come las gallinas, ¿qué harías entonces?
Y nos empezamos a inventar estos escenarios que dicen, no, pero si yo un favor te estoy haciendo, yo te estoy ayudando a que no te metas en un problema más grande. Yo tengo la buena intención de avisarte cualquiera de las cosas que podría salir mal para que tú te prepares antes de mover un dedo, antes de invertir, antes de gastar, antes de que tú agarres ese camino. Yo te estoy previniendo a ti de todas las cosas malas que pueden pasar. Pues resulta entonces que jamás movemos un dedo, porque si nos vamos a esto, nos preparamos, que es exactamente la idea de la preocupación. Antes de ocuparme, es la etapa antes de ocuparme, es la preocupación. ¿Ah? Luego también tenemos los pensamientos que ustedes se podrán dar cuenta, que son aquellos que pareciera que nos chupan la vida, que nos chupan la energía. Sí, y vas a hacer esto. ¿Y para qué si es lo mismo? ¿Y crees en serio que va a cambiar algo? ¿Es en serio? Va, y vas a hacer esto. ¿Y cuántas cosas más tendrías que hacer después para lograr un resultado? Y sin darnos cuenta, nos sentimos así, nos empezamos a sentir así, como globito desinflado. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de pensamientos? Tiene también una forma muy extraña de protegernos y decir, ¿para qué le vas a meter ahorita esfuerzo a algo si puede ser que lo que tú quieres o la meta que te estás poniendo te requiera 50 veces más ese esfuerzo? Entonces nosotros tenemos que entender que los pensamientos como tal, para todas las personas tienen una función. Lo que pasa es que a veces esa función pierde la perspectiva. ¿Han visto la película esta de Wall-E? Y si nos están escuchando, si no la han visto, vayan a verla, una película de Disney. Wall-E, ajá, del espacio exterior. Y es esta película que hay una aeronave en la que todos los que están ahí son súper obesos, ¿verdad? Porque no necesitan hacer ejercicio, porque tienen sillas automáticas que las llevan a todos lados y viven en una nave espacial y ahí tienen todo. Y ahí andan como vagando en el universo, es como un crucero. Y al final de la película, no, pues ya les voy a contar un poquito, pero lo que se dan cuenta es que de repente toda esta supuesta buena vida que llevaban, donde ya no se movían para nada, ni siquiera para jugar un juego, sino que apachaban un botón y solita se movía la pieza. Toda esta automatización de la vida, toda esta facilitación de la vida, es precisamente lo que nos roba vida. Y usualmente cuando nosotros estamos en esa automatización es que estamos con un piloto automático activado. Y cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos corran a lo loco, estamos funcionando bajo un piloto automático. Claro. Y ahí es cuando no cuestionamos ningún pensamiento, sino que entra, lo asumo, es cierto o no es cierto, tomo una posición, hago un juicio y sigo. O sea, no hacemos una introspección, no decimos será, no será, cómo me siento yo con esto. Y es que sabes qué pasa también, que yo siento que muchas veces vernos a nosotros mismos, como pararnos al espejo y vernos, lo vemos como, es un reto, ¿sí? Porque es de verdad invitarnos a indagar, invitarnos a ver qué pasa con nosotros. ¿Qué es lo más fácil? Que yo te lo ponga a ti, que yo te lo pase a ti y lo proyecte en ti. Entonces, de alguna manera lo sigo haciendo realidad. Porque es como cuando dices, a ver, yo de chiquita hacíamos un juego en el carro que era ver las Volkswagen, las cucarachitas, ¿sí? Ajá. Entonces, ibas en el carro y cada vez que la mirabas gritabas cucarachita roja, negra. Sí. Y te puedo decir que en ese momento veías un montón de ese tipo de carros, pero justo porque te estabas fijando en eso. Pero en el día a día, de verdad no te pasa. Es como cuando yo estaba embarazada, que te prometo que miraba bebés por todos lados y ahorita miro carruajes por todos lados, pero porque yo estoy viviendo esa realidad. Entonces así nos funciona con los pensamientos. Cuando nos enfocamos en algo, lo que queremos buscar es la confirmación de que ese pensamiento es la realidad. Que como me pasa a mí, le está pasando a la persona a la par mía. Y ¿sabes qué es lo más irónico de la vida? Que en ese momento que tienes ese pensamiento, te vas a ir a topar con esa gente, con esas circunstancias, que por lo general te lo van a confirmar. Claro. Entonces imagínate, no lo tienes tú, lo tiene el otro, yo lo miro en ti, entonces es verdadero.
Claro. Y ahora viene también otro gran reto, que es, por ejemplo, cuando hacemos ya, por gracia de Dios, porque pasa algo, porque sucede algo que nos rebasa, caemos en un cuestionamiento de un pensamiento. También entramos en una gran contradicción, porque a veces uno no quiere abandonar ese pensamiento, porque también nos dan comodidad, también hay una gratificación de que yo toda la vida piense que la gente te va a fallar. Entonces yo me he ido, por ejemplo, ese es un pensamiento. Ese es un pensamiento buenísimo y es súper común. Para ponerlo de ejemplo, sí. ¿verdad? Entonces ya me vivo aislando, siempre vivo poniendo mis muros, sí socializo, pero yo sé con quién sí, con quién no, y con qué reservas, hasta dónde, de aquí ya no pasan. Entonces así he manejado. Si algún día pasa algo que me mueve este pensamiento y me lo empiezo nada más a cuestionar, pero poquito, no vayan a creer que mucho, solo poquito. Solo como que medio, solo medio, por ahí porque se como asomó. usted dice, me da un poco de miedo, entonces solo un poquito. Nos da también el temor de decir, ay no, pero si yo siempre he sido así y así estoy bien. ¿Sabes qué pasa? Te voy a preguntar, ¿a quién no le ha pasado o a quién no le ha dado miedo de salir de la zona de confort? Sí. Y ojo, te tengo una mala noticia. La zona de confort lo que menos es ser cómoda. ¿Sí? Es una zona más de resguardo, de miedo, que en sí de comodidad. Porque si te das cuenta, un pensamiento, por ejemplo, como este que acabas de mencionar, donde tú te aíslas, donde tú eliges, todo el tiempo estás como protegiéndote de algo. Entonces realmente no eres libre. No tienes la libertad de ir, la libertad de ser, sino sigues siendo, ahí sí que obra del pensamiento que tienes, y lo haces carne todos los días de tu vida, sin importar el costo. Y eso es una de las cosas que pasa, y de verdad que, bueno, el libro que hemos leído de Raymond Samson, ¿cierto? Él dice una parte que es bien importante, y es que no todos estamos dispuestos a cuestionar cualquier pensamiento. Lo que nos va a hacer al inicio, que nosotros encontremos ese cuestionamiento como una herramienta de utilidad para nuestra vida, es cuando la vida que hemos tenido ahorita, consecuencia de esos pensamientos, ya tiene demasiado sufrimiento. Hasta que no nos cansamos y ese malestar no nos ayuda a sentirnos cansados de esa desconfianza, de esas barreras que le ponemos a las demás personas, que a la hora de la hora son, como dice Andrea, únicamente son barreras que nos limitan a nosotros. Cuando te das cuenta que por estar evitando y previniéndote de todos los temores, lo único de lo que te rodeas es de temores. Y hasta que no te das cuenta y te das cuenta, lo digo, hasta que no sentís ese profundo malestar, a veces incluso es darse cuenta de todas las cosas que hemos perdido por darle lugar a ese pensamiento en lugar de abrirnos a la vida. Hasta que no se llega a ese punto, es muy probable que nos quedemos en un pensamiento, en un cuestionamiento solo de cabeza y de pensamiento, que no nos baje al corazón. Claro, y que no nos haga tomar acciones, ¿verdad? Que no nos haga tomar acciones. Claro, porque ahí sí, como dicen, así molestando, ¿verdad? Uno no entiende hasta que entiende. Entonces, o sea, a veces tenemos que pasar por varias cosas para llegar a esta conclusión y decir, tengo una vida, lastimándome pensando de esta manera. Así es. Porque lo hemos platicado con usted en otras oportunidades, Julita, uno siempre piensa, bueno, todos los perjudicados, ¿verdad? A raíz de lo que se hace, lo que se decide, pero el mayor perjudicado siempre es uno, y esa es la parte que se nos olvida, que nos dejamos como de último, ¿verdad? No hago tal cosa porque se va a enojar Julita, se va a enojar mi mamá, se va a enojar mi papá, mi pareja espera esto de mí, entonces estamos funcionando en función de los otros, y se nos olvida que a la larga todo esto nos va a terminar teniendo reacciones y repercusiones en nosotros. Y ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces también, bueno, la mayoría de pensamientos, y no es que todos, pues, no son ciertos, todos, pero eso, pues, tiene su vamos momento a decir que los para que nos funcionan, sí. Los que nos funcionan, sí. Pero te pones a pensar que muchas veces parte de esta cadena de pensamientos es lo que yo creo que el otro va a pensar. Y que es que el otro de repente ni lo está pensando, ni está sintiendo. Y ¿sabes algo? Ni siquiera sabe si le da igual. Tal vez el otro de repente se le fue el pájaro viendo la ventana o estaba viendo el partido, y en ese momento uno dice, no, es que de plano
Entonces, si te das cuenta, esos pensamientos, vivimos pensando a través de inferencias, ¿sí? De suposiciones. Ay, no se lo digo porque se va a enojar. ¿Y cómo sabemos? Y además, déjame decirte algo. ¿Y si se enoja, qué puede pasar? ¿Por qué? Porque tú eres responsable de lo que tú vas a decir. A ver, nuestra labor es poder alinear qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir y transmitirlo lo más claro que podamos. Pero yo no me puedo hacer responsable de la reacción del otro, porque está completamente fuera de mí, ¿sí? Yo lo que sí puedo es alinear la intención. Si mi intención es lastimar, pues allá va por otro lado. Pero si mi intención es clarificar o mi intención es ir a recaudar información porque veo que cada vez que te hablo no me ves a los ojos, pero tal vez de verdad busco el momento donde están dando el reprise del partido o donde estás leyendo tu libro o donde de verdad te estás dando un tiempo a ti y de repente entonces clarificar es, no sabes qué, hablémoslo, pero ahorita yo estoy en esto. Entonces no te quitas el pensamiento, es que no le importa, es que me hace caras, es que nada de esto le... te quitas los siempre y los nunca. Y te das cuenta que entonces las cosas pasan, pero nosotros también somos responsables de que están pasando, ¿sí? Nosotros no somos víctimas de los pensamientos. Y ojo, que lo podemos llegar a hacer, pero si lo hacemos, otra vez estamos eligiendo. Que aquí me voy a quedar. Pero a ti no es que por culpa de mi familia, porque ellos piensan. Tu familia puede pensar y traer lo que ellos quieran. Va a ser tu decisión si vas a seguirle dando fuerza a ese pensamiento o si lo vas a cuestionar y vas a encontrar uno que de verdad te funcione. Claro. Y fíjese que justo hace unas 2 semanas hablamos con otro de nuestros panelistas sobre el tema de la infidelidad. Entonces se podrán imaginar aquellas preguntas que solo leímos pocas porque ya no nos dio tiempo, pero abundaban casos y testimonios y situaciones de que me hizo y yo hice y todo, porque ahí hay muchos escenarios, ¿verdad? O yo fui con quien le fue infiel, pero me fue así. Bueno, unas cosas de todo. Historias que uno dice, ¿para qué ver novelas? ¿Para qué ver series? Y la vida real es más rica 100%, ¿verdad? Pero en ese tema, que es un tema que se da para la controversia, como en otros, pero yo creo que en cualquier tema se nos olvida una parte que es bien importante y me gustaría que habláramos de eso, que es la responsabilidad que tenemos nosotros de todo lo que nos está pasando. Porque pareciera eso que usted decía ahorita, me llamaba mucho la atención, que nos pasa la vida, o sea, que yo estaba aquí, mire, y de repente es que ya no me habló. Entonces yo no sé, pero yo no hice nada. O sea, pareciera que esa es nuestra actitud siempre. Mira, yo siempre buena gente, yo siempre buena onda. Es la gente la que es así. O sea, ellos son los que no me llevan, no me quieren, me hizo perder el examen, me hizo hacer esto. Pero yo aquí estaba. O sea, sentada, tomando el aire. O sea, a veces es nuestra actitud ante la vida. Y cuando le preguntamos a alguien, ¿pero qué pasó? Contame. Es que yo no sé, yo aquí estaba tranquila y cuando sentí el alboroto. Háblame de eso. Y yo quisiera como diferenciar 2 grandes escenarios que pasan a partir de esto. Y uno es la profunda y auténtica inconsciencia que podemos mantener. Cuando nosotros tenemos tan puesta la mirada ante el otro y no podemos ver que nosotros somos origen y no reacción. ¿A qué voy a esto? Les voy a poner un ejemplo bien claro con los hijos. Nosotros tendemos a pensar que nosotros reaccionamos a lo que nuestros hijos hacen. Entonces, si ellos se portan mal, nosotros tenemos que poner consecuencias. Si ellos no se quieren ir a dormir, entonces nosotros tenemos que ver cómo le hacemos. Si ellos no quieren comer la comida, nosotros tenemos que ver esto. Esto es que nosotros creemos que los niños son el origen de lo que está pasando, del conflicto que está pasando. Pero ojo, que es que lo que hacen nuestros hijos es la reacción ante lo que nosotros hacemos primero. Si yo soy de las personas, y ojo, que aquí me voy a confesar porque sí soy, si yo soy de las mamás que le dice a su hijo que se tiene que ir a dormir a las 10 de la noche, pero a mí me dan las 11 y sigo dando vueltas en la casa, lo más seguro es que a las 10 de la noche, cuando yo le diga a mi hijo, es hora de irse a dormir, él me diga a la mamá 5 minutos más. Ahora, no es que el niño no haga caso, no es que sea irresponsable, no es que sea nada, es que
tiene toda la razón de cuestionarse por qué yo me tendría que ir a dormir a esta hora si mi mamá sigue despierta 1 hora más. A veces trabajando en cosas de la casa, sí, a veces en cosas de trabajo y otras cosas viendo tele y otras veces viendo el teléfono, ¿sí? O sea, es tan solo lógico que mi hijo quiera equiparar su estado en la casa al mío, porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos de ese mismo mini paisito, ¿sí? Y ahorita que mencionas esto, Julita, yo pues tomé un seminario virtual de esta doctora Shefali Zavari, que habla mucho de la familia, y cabal hablando de límites, y esto lo voy a transferir tanto a los hijos como a la vida. Cuando nosotros venimos y le ponemos un límite a nuestro hijo o a la vida y ellos reaccionan ante el límite, ya sea con un berrinche, con una cara, con lo que sea, hay una reacción de parte de ellos, ahí es donde debemos detenernos y cuestionar ¿por qué está pasando conmigo? Porque entonces, ¿qué pasa? Le dices a tu hijo, vete a dormir y, ay, no, entonces te pones a pelear con él. Porque él no hace caso. Porque él no hace caso, porque entonces no siguió la regla. Pero entonces ella te invita a hacer una reflexión de decir, ¿por qué yo reacciono así ante la reacción de él? Cuando yo puedo llegar a poner el límite, lo va a entender porque de verdad es algo que está establecido, como cuando quieres decir no, porque no quieres, porque no puedes, porque no te gusta, no es no. Y no tienes que dar mayor explicación. Y ella decía, bueno, entonces tú puedes venir, levantarte del lugar y salirte de ese ambiente si sabes que vas a reaccionar. Cuando uno empieza, es que, ya viste, me estás haciendo caras. Porque ella decía que tiene que ver mucho con los pensamientos que tenemos nosotros con respecto a ese límite en particular. El límite que le ponemos al otro. Entonces, por ejemplo, si tú dices que no, y esto lo he compartido en otras ocasiones donde yo decía, bueno, no, yo le quiero enseñar a mi hija que pueda decir que no cuando ella no quiera, porque tiene el derecho, pero entonces cuando te ves a ti misma, te incomoda decir que no, porque qué pena, ¿qué va a decir la gente? Y yo puedo llegarle a darle sermón todas las noches a mi hija y ponerla a leer libros y meterla a cursos, pero eso que ella ve todos los días, es decir, es la incoherencia, ¿sí? Es decir, pero si entonces yo digo que no porque ella no lo dice cuando no quiere, hasta que de verdad un día viene y me dice, bueno, no, pues si no quieres ir, mamá, pues no vayas. No quieres ir, no vayas. Yo dije, pues tiene razón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque siempre estás preocupado por el otro. ¿Qué va a pensar el otro que te dejas de ver a ti? Y ahí viene siendo, con el tema que tú hablabas, viene siendo lo mismo, ¿sí? Empezamos a como a permitir cosas porque queremos ser buenos. Pero realmente te está funcionando el ser bueno, o al final te pone en un punto donde por ser bueno, y este es un pensamiento, por ser bueno todo lo pierdo, o por ser bueno siempre me pasa. Y hay una cosa que es muy importante en lo que decía Andrea, y es el segundo escenario que les decía, porque uno es que vivimos en esta inconsciencia de no nos damos cuenta que nosotros somos origen, ¿sí? No nos damos cuenta que lo más probable es que si yo me topo con caras malhumoradas que no me sonríen, de repente tiene que ver con la cara que yo ando poniendo, ¿verdad? Claro, pero usted llega con nosotros y dice, ay, la gente tan gente tan pesada, ¿va? tan malmodosa que es. No piden nada, solo lo agarran, ni modo, porque si lo piden da miedo que lo van a morder, ¿verdad? O sea, ese es el primero. Cuando nosotros tenemos tan puestos los ojos en todas las personas alrededor, pero no tenemos ni un poquito de atención en nosotros, vamos a creer que todo el poder está afuera. Y el segundo escenario es que cuando decimos, de repente algo tiene que ver conmigo, y de repente esto tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, diciendo, pensando, ahí viene el segundo obstáculo. Y entonces digo, apuchis, pero no es mi culpa. Y en lugar de reconocerlo como responsabilidad, lo empiezo a vivir como culpa. Y entonces, por supuesto, es tan solo lógico que nos defendamos de la culpa. Nadie quiere sentirse culpable. Yo no quiero sentirme culpable. Solo aprendamos, y me encanta que hoy tengamos el regalo de poder diferenciar entre responsabilidad y culpabilidad. Cuando yo me estoy sintiendo culpable, es que yo estoy sintiendo que algo de lo que yo hice, alguna acción que yo hice o que no hice, estuvo mal, ¿sí?
lo que yo hice estuvo mal o lo que dejé de hacer estuvo mal y por eso me siento culpable. Pero démonos cuenta que ahí hay un juicio implícito, que está etiquetado, lo estoy viendo bajo los lentes del juicio. Cuando yo soy responsable, esta es la parte que a mí me encanta. Cuando yo soy responsable es que yo me puedo ver, primero, libre de esos lentes de juicio, sino que con los lentes de la total curiosidad de reconocer el potencial de mi poder. Cuando yo puedo decir, eso lo causé yo, desde el asombro de mi poder, ahí estoy hablando de responsabilidad. Y cuando yo digo, uy, eso lo causé yo, pero eso no necesariamente eran los resultados que yo quería obtener, pero eso lo causé yo, entonces, ¿qué tendría que ser distinto para obtener los resultados que quiero? ¿Sí? Y esto yo les digo, siempre pongo el ejemplo, y es simple, pero se los prometo que es bien efectivo. Es como cuando estamos haciendo un caldo. Si yo quiero que el caldo tenga un sabor especial, yo sé qué ingredientes ponerle. Y entonces le pongo tomate, cebolla, zanahoria. Mira, vos ayúdame porque yo de cocinar pollo. Gracias. Algo debe ayudar, ¿verdad? Espérate, ¿qué el otro? saborcito. Sí, el saborcito. Pero No, las cosas. me estoy delatando, dice usted. Estoy delatando. Y ahí esa va a ser otra frase que les voy a decir. Que yo tampoco sé hacer caldo, entonces. Pero cocina he mucho mejor que yo. Pero he comido caldo. Sí. Ahora, yo puedo echarle todo eso y al final probarlo y sentirme desilusionada porque es que resulta que tenía antojo de mariscada. A ver, si yo lo vivo desde la culpabilidad de decir a la gran, no sé cocinar, con razón nunca hago nada, voy a tener que tirar esto porque no sirve para nada. Si yo lo veo desde la responsabilidad, yo puedo decir, entonces parece que todavía no sé cómo se hace una mariscada, pero puedo aprender. Por lo menos sé que no quemé el agua, ¿verdad? Y que esta combinación, pues si no necesariamente fue el resultado que yo quería, pero sí logré hacer algo. Porque constantemente en todas las relaciones que tenemos, en el mundo que tenemos, nosotros podemos hacer algo. Los pensamientos que nos rigen, pensemos que va a ser como la receta que está en mi cabeza que yo estoy siguiendo. Esas frases que me dicen primero le echas tomate, y después le echas cebolla y después le echas esto. Si yo no me atrevo a cuestionar mis pensamientos, yo voy a seguir una y otra vez echándole pollo al caldo, esperando mariscadas, ¿sí? Hasta que yo no me canse del caldo de pollo y hasta que yo no me llene de la frustración necesaria de preguntarme por qué a Andrea sí le hacen mariscadas deliciosas y por qué con Judith se sientan a cocinar y le sale delicioso, por qué a mí no. Y yo lo vea desde la curiosidad de decir, ¿qué pasa conmigo que a mí no me sale? Yo no voy a tener esa parte esencial que me va a permitir cuestionar mis pensamientos. Me va a permitir cuestionar la receta con la que yo estoy viviendo mi vida. Bien, ahora, con esto a veces pasan muchas cosas. No sé si les pasa a ustedes con sus clientes, que cuando uno empieza a hacer este cuestionamiento de pensamientos, y hace sus listitas y está como más atento y ya se va tratando uno como de meter en esto porque no estaba uno antes consciente, como Así usted es. decía, antes no miraba el rojo y ahora que me gusta el rojo lo miro en todos lados. Ajá. Entonces ya uno empieza a hacerse un poquitito más consciente, ¿verdad? Entonces se levanta y piensa tres cosas X, ¿verdad? O sea, qué día tan horrible, hoy no quisiera ir a trabajar, Sí. lástima que tengo que ir a trabajar, pero se da cuenta. O sea, Ajá. ¿por qué estoy pensando eso? Si gracias a Dios tengo un trabajo, Ujú. tengo otras oportunidades. Ya uno se asienta y dice, no, estos no son pensamientos que realmente me vayan a enriquecer. ¿Cómo manejamos el constante pensamiento negativo que tenemos, que siempre está como bombardeando? Porque como estamos tan acostumbrados, Uh-huh. o sea, hemos llevado casi toda una vida, independientemente de la edad que cada quien tenga, Uh-huh. es como que nos pesa tanto el cúmulo Hay de una años, inercia. el cúmulo de años Sí. que lo hemos hecho, que cuando ya queremos empezar Sí. a entrenarnos como para ir al gimnasio, ¿verdad? O sea, hay días muy buenos y hay días pésimos en esto del ir como detectando pensamientos o ir cuestionando pensamientos.
¿Cómo hacemos con ese montón de pensamientos negativos que cuando uno cree que todo va bien y que sí, soy merecedora, soy agradecida, las cosas buenas que me pasan, y cuando uno viene a sentir, ahí vienen todos estos de un solo, no uno ni dos, sino que como 30. Los que se habían acumulado ahí. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué pasa? A ver, te voy a contar un poquito nosotros lo que hemos podido de alguna manera experimentar también como personas y también lo hemos vivido a la par de clientes, de familia, y la verdad es que con la mayoría de gente es, muchas veces creemos que el pensamiento, si no lo decimos, si no lo hacemos palabra tal cual, entonces de repente no existe, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, es como cuando tú decías, me levanto y digo, la gran, estoy cansado, tengo un mal día, pero no lo voy a proclamar porque lo que salga de mi boca. Uh-huh. Y la realidad es que es el momento que está en tu cabeza, aunque no lo haya dicho. Ajá, uh-huh. Pero muchas veces entonces, y de verdad lo escuchas de decirle a la gente, no, ¿sabes qué? Yo cuando tengo el pensamiento me digo la frase positiva. ¿Qué pasa? Que empezamos entonces a entrar en un falso positivismo, uh-huh. que entonces, ¿qué hace? Desencadena otro montón de pensamientos, y entonces también empiezan los pensamientos de, alarán, y yo que queriendo cambiar esto, pero entonces viene y me pasa esto, y yo que todas las mañanas me levanto y leo mi pared de frases positivas, ¿y qué es lo que está pasando entonces? ¿Sí? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? O escucho al fulanito en la radio y todos los días. ¿Sabes qué pasa? Que primero que todo, desde que el pensamiento está en tu cabeza, ya existe. Uh-huh. ¿Sí? Segundo, negar el pensamiento es darle más fuerza. Este pensamiento no debería de estarlo teniendo, pues adivina qué va a pasar, lo vas a tener todo el día. Entonces, tenemos que dejar de negar. Cada vez lo hablábamos con Julita, yo subí hoy un post, que cómo nos da de miedo el dolor, cómo nos da de miedo toda esta parte como, digámoslo, no tan bonita, de no felicidad, pero sí como de miedo, sí como de crisis, sí como de dolor. Le tenemos un pánico a eso, y que muchas veces por eso de verdad no nos atrevemos a cuestionar esos pensamientos, porque de verdad creemos que ese dolor va a doler tanto que ahorita no lo quiero. Pero ¿sabes qué estás haciendo? Es como cuando empiezas a meter la basurita abajo de la alfombra, uh-huh. porque no tienes recogedor. Va a llegar un momento en el que se va a volver tan grandes como el elefante en el cuarto, uh-huh. que ahí está, y al principio podrías ignorarlo. Pero mientras más grande se hace, menos espacio tienes, hasta que es inevitable no verlo, porque ¿sabes qué pasa? Te rincona, uh-huh. y llega un punto en el que de verdad no tienes para dónde moverte. Lo mismo pasa con los pensamientos, ¿sí? Les damos el poder de convertirse en elefantes, que entonces nos aturden, que entonces hasta que no estamos prensados con el pensamiento casi que en la frente, es donde entonces tenemos dos opciones. O lo cuestionamos o decidimos quedarnos en ese sufrimiento, porque creemos que el sufrimiento es malo, creemos que las crisis son malas, creemos que el dolor es malo. ¿Y qué pasa si yo te contaría que es que ese dolor igual va a pasar? Lo que uh-huh. pasa es que uno decide qué tanto lo alarga o qué tanto no, ¿sí? Es como cuando tienes una herida. Te la puedes curar inmediatamente y tal vez te va a doler cuando te echas el alcohol, pero es ese momentito de ardor. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si no te la curas, no te la limpias? Probablemente hasta se te infecte, te puede dar fiebre y entonces vienen otras cosas más. Y entonces te das cuenta que solo estamos postergando esos momentos que muchas veces o los anestesiamos con otras cosas o simple y sencillamente nos volteamos y creemos que eso no está ahí, aunque genuinamente nuestra mente y nuestro cuerpo lo esté sintiendo. Entonces, tenemos que darle la bienvenida. Los pensamientos negativos, mientras más los rechazamos, más van a llegar. Todo lo que rechazo atraigo es una frase que usamos muchísimo en el coaching, y es cierto. Ponte de verdad de tarea a decir, es que no quiero, y te prometo que te va a empezar a pasar. Pero es que dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Porque le metes tanta cabeza, tanta energía a ese pensamiento de no quiero que me pase, que de verdad es lo que estás atrayendo. Si hay un mal pensamiento, mejor que te sirva para decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿Me funciona o no me funciona? Más que convertirte como, siento que ahí nos volvemos como esclavos y tapamos. Este falso positivismo es una anestesia, ¿no? Ahora que suena mucho que no, pues yo medito, pero realmente meditas porque quieres conectarte o meditas para quitarte esos pensamientos de la cabeza. Y es que eso es tan importante y no nos damos cuenta. Número 1 es, somos personas.
tenemos pensamientos. Tenemos entre 60 y 70,000 pensamientos al día. Y estadísticamente la mayor parte de esos pensamientos van a ser negativos. Una de las cosas que nos topamos mucho es que las personas pareciera que quisieran agarrar como paste cualquier técnica para venir y limpiar nuestra cabeza. Y entonces casi que quitarnos lo negativo de ser personas y poder entonces ya estar, ya flotar sobre la tierra, ¿verdad? No sé. Y una de las cosas que tenemos que entender es que somos personas y vamos a tener pensamientos negativos. Así es como funciona. Ahora, ¿en qué tipo de persona me quiero convertir yo que puedo convivir con esos pensamientos negativos y puedo hacerlo en libertad de esos pensamientos? Si va a ser condición de mi mente que esté pensando y si va a ser condición de mi mente estar generando pensamientos, algunos con contenido negativo, ¿qué puedo hacer yo como un ser de conciencia, de poder y de responsabilidad para saber hacer con eso? Y no volverme, esto es como la película de Finding Nemo, Nicolor, que me encanta Disney, pero sí, ¿se recuerdan el que está en la pecera que tiene que limpiar todo? ¿Sí? Y está limpia. Sí, y se está olvidando de vivir. Por estar limpiando todo el tiempo ya no vive. Y cuidado, porque eso nos puede pasar también con querer limpiar todos los pensamientos. Claro. Entonces, por eso le decía yo cabal al inicio, es que es el riesgo como que se corre a veces, porque no siempre se interpreta bien, como hay tanta literatura, hay mucho sobre esto, sí. Y se puede uno caer de un extremo a otro, ¿verdad? Desde la apatía, decir, ya están hablando de este tema, estás otra vez, ajá, cambio, pongo música porque realmente este no es mi tema, hasta el decir, no, sí, yo ahora sí pensamiento ajá, positivo, y hubo una etapa, y ahora sí va a ver cómo me lo quito. Hubieron unos años que esto fue así como el boom, ¿verdad? Sí. Que del pensamiento positivo y cambia tus ideas y todo esto, cambia tu chip y todo esto, y yo creo que tuvo sus fortalezas y sus cosas buenas, pero ese es como su riesgo, ¿verdad? El que nos enfoquemos, bueno, entonces yo tengo que combatir algo, y cuando yo combato estoy luchando de todas formas. Exacto, está siendo reactivo, solo que desde otro lado. Claro. El decir, ¿qué me importa? No es que sí te importa, si no te importara de verdad ni siquiera lo traerías a tema. Ahora, si te puedo dar un tip súper bonito que la gente puede usar, especialmente ahorita que mencionaste qué pasa en la mañana cuando yo me despierto y tengo ya este bombardeo de pensamientos negativos o de aturdimiento, yo los voy a invitar a que vamos a hacer un ejercicio donde cuando tú te despiertas, ¿sí? Puedes tomar de 1 a 3 respiraciones profundas, vas a poner tus manos en tu corazón y vas a agradecer 3 cosas. Las que sea, el aire que te pega en la cara, la luz que entra por tu ventana, a la persona que tienes a la par, lo que sea, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo grande, sino puede ser esas cosas pequeñas en la vida que a veces no vemos. Y esa puede ser una rutina mañana, y te voy a explicar un poquito por qué funciona. Porque cuando nosotros entramos en una energía, digamos, de estos pensamientos que les llamamos negativos, cuando tú agradeces, no pueden generarse las dos al mismo tiempo. Entonces, si tú agradeces, inmediatamente, en vez de decir pensamientos, no te quiero, te rechazo, vas a encontrar una forma de poder cambiar ese chip sin necesidad de rechazarlos. Sino al contrario, vas a ir y vas a agradecer lo que tienes en ese momento, en dónde estás, y no desde la culpa. A las que tú deberías de estar agradecida por lo que tenés, porque hay gente que no lo tiene. O deberías de, ¿sí? No, eso no es agradecimiento. Eso es culpa. Eso es culpa, ¿sí? Cuando tú usas esa frase es que estás desde la culpa. Agradecer es decir, hoy doy gracias por estar aquí con Julita, por estar aquí con Judith, por la vista que tengo, ¿sí? Por este vaso de agua delicioso que me estoy tomando, por el aire que estoy respirando, sin comparaciones y sin nada. Y te prometo que ya desde ahí vas a sentir con qué tranquilidad vas a empezar tu día, especialmente esos días que tal vez suelen ser un poquito más difíciles, digámoslo entre comillas, o que son un poquito más pesados. Si tú comienzas tu día así, te prometo que vas a ver la diferencia de cómo va a fluir tu día.
Bien, creo que ahí hay varios tips, ¿verdad? Uno, entender si algunos pensamientos todavía me son funcionales en este momento o ya no, aunque lo hayan sido por muchos años, que es válido también. Antes me hacían más sentido, ahora no. Esto del agradecimiento que nos comentabas ahorita, y también, sobre todo, entender que no podemos estar en estos dos lugares, ¿verdad? O agradezco, o me quejo, sí, o me posiciono en un lado o en el otro, ¿verdad? Como para a veces quizás mentalmente decir, en este lugar elijo estar. ¿Desde dónde quiero estar? Exacto. Eso serían como por decirle algunas pinceladas, sí, que podríamos dejar, ¿verdad? Sí. Tengo varias preguntas, no sé si les parece si pasamos a ellas, o tienen algunos puntos que todavía quisieran No, si tratar. quieres vamos viendo, pues ahí vamos ampliando en caso de... ¿Sí? Y vamos poniendo. Muy bien, para que todos se queden con una respuesta esta tarde, porque realmente están muy, muy interesantes todas las preguntas. Yo se las agradezco enormemente. Gracias siempre por toda la confianza. Dice por aquí, hola, como siempre, muy bueno el programa. Saludos cariñosos para Judith y sus invitadas. Bendiciones abundantes. Me llamo María. Yo me estoy identificando demasiado con el tema de los pensamientos, sobre todo con lo del caldo específicamente. Yo me considero no ser una buena esposa, he fallado mucho y veo a otras mujeres en su hogar y me pregunto el por qué a ellas les sale muy bien ser buenas esposas, buenas madres, y yo me frustro y sufro mucho porque siento a veces no poder tener la capacidad de cambiar mi vida y dejar de pensar que soy una mala mujer, y lo resulto siendo. Quisiera un consejo para mí. Muy agradecida con el programa. Feliz tarde. María, ¿qué le decimos a María? Con ella quise iniciar porque me llamó mucho la atención su mensaje. Muchas gracias, María, por habernos escrito. Y bueno, primero te voy a contar un poquito que cuando nosotros nos comenzamos a comparar con nosotros, en el momento que nos comparamos va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente no voy a ser igual que el otro. Entonces, primero te invito a que te dejes de comparar con las vecinas o con la gente que tengas alrededor, porque María, tú eres tú. Y no vas a ser como la vecina. Y la verdad es que también te invito, tú decías, bueno, no he sido buena esposa. Yo te invito a preguntarte, ¿será que eso es cierto? 100% cierto. El 100% de las veces tú te dices que no eres una buena esposa. Y entonces te invito a recolectar en toda la librería de memorias, recuerdos o vivencias. Quiero que encuentres 3 ejemplos donde sí te has sentido y sí lo has sido. Y te vas a dar cuenta que en esos momentos has podido conectar más allá del pensamiento y te has conectado con lo que eres tú. Muy bien. ¿Algo que le quiera decir, Julieta? Es que ya vieron, ella lo dijo todo. El caldo, el caldo pega. Porque, a ver, y sabe, la vez pasada lo dijimos, y esta es una frase de Carolina que a mí me encanta, dice, son tan pocas cosas pasándonos a tantas personas. Y como bien lo decía, o sea, la comparación lo que hace es que mantiene nuestra mirada afuera. Y yo siempre uso un ejemplo que es bien sencillito, pero efectivo también. Si nosotros miramos una granja que está verde, frondosa, con la casa bien pintada, las vaquitas gordas, nosotros sabemos que hay alguien poniéndole atención a esa granja. Sabemos que el granjero anda ahí, poniéndole atención. O sea, no se hizo sola, dice usted. No se mantiene sola. No se mantiene sola, por supuesto. Si yo veo una granja que está descuidada, que está seca, que la casa está despintada, lo primero que voy a decir es, nadie le está poniendo atención. Y es que, ojo, que nosotros somos los únicos que le podemos poner atención a nuestra granja. Si yo estoy viendo a mi vecino, yo le estoy dando la espalda a mi granja para irme a parar en la baranda a ver lo que está haciendo el otro o dejando de hacer. Por supuesto que eso, la única persona a la que genera, a la que sale perdiendo soy yo, porque soy yo la que dejo de disfrutar de mi granja. Claro, y son muchas creencias, ¿verdad? Que quizás podríamos también más adelante ir analizando, pero muchísimas gracias, María. Un gusto poderle responder esta tarde. Esta está muy interesante. Quisiera preguntarle a las panelistas si los pensamientos se contagian. Es decir, yo llego al trabajo tranquila, feliz, ya desayuné, me pasé comprando un cafecito, platiqué con las del cafecito, iba todo bomba hasta que llegué a la oficina. Y aquellos están mal,
les pasa algo, nos cancelaron algo, ya no hay una cara buena, no hay una frase positiva, les preguntas algo y si bien te va, te responden, y si te responden mal. Ya para todo esto a las 12, yo también ya me siento como enojada, como que ya nada me importa, como que me preguntan y quisiera que no me llamaran, que no me preguntaran si saben la respuesta para qué preguntan, en fin. Yo ya estoy en otra posición, no sé si me doy a entender. Muchísimas gracias, un consejo. Por supuesto que se da a entender. La entendemos perfectamente. Ajá, perfectamente. Se contagia. O sea, yo llego aquí y digo, usted me pegó sus pensamientos, Julita. Yo venía bien. Hay veces que uno bromea eso, ¿verdad? Yo venía bien, pero mire, tan usted feliz su culpa. que venía y usted con la cara Pero con la que me ¿sabes recibe. qué pasa? Que es que sí se contagian única y exclusivamente si tú eliges reaccionar a eso, ¿sí? Entonces ahí sí se contagian, pero si te das cuenta nuevamente nos vamos a la responsabilidad del papel activo, ¿sí? Nadie viene y te contagia y te dice, no, pues te lo pego porque aquí está. Tú puedes elegir si lo agarras, reaccionas y te unes a todo el grupo o no. Pero entonces ahí está la parte de responsabilidad de nosotros. Aquí es donde más que reaccionar, aprendemos a responder sabiendo que podemos elegir qué es lo que queremos. Muy bien, vámonos con otra pregunta. Dice Araceli, muy buenas tardes, me gusta muchísimo su programa y sé que necesito ayuda. Soy divorciada, tengo 47 años y luego del matrimonio tuve una relación tóxica de 10 años. Luego, 2 años más tarde, estuve solo sin pareja, pero ahora ya tengo una pareja, pero es mucho más joven que yo. Nos llevamos bien, pero descubrí unos mensajes cariñosos a otra mujer que trabaja con él. Dice que no piense mal, que es ella la que lo busca, pero no le creo. Ya no confío, aunque diga que yo soy la mal pensada. Mi expareja apareció súper arrepentido y dice que regresemos y que él está dispuesto a dar lo mejor y que ponga yo las condiciones para ese regreso. En verdad solo quiero estar sola un tiempo y pensar qué es lo que yo necesito, pero ninguno de los dos se aleja e insisten en llamar o estar pendientes y presentes. Bloqueé los números y llaman de otro teléfono. Siempre he querido una pareja formal, pero ahora solo quiero tiempo y siento que no lo entienden. Un consejo. Gracias. Ahí, Excelente ejemplo, excelente ejemplo. ¿Qué pasa cuando, como bien estábamos diciendo, yo tengo mi granja, las demás personas están en su granja? ¿Y qué hacemos entonces cuando hay un conflicto entre estas granjas? O sea, ¿qué pasa si yo tengo la mía y a la hora de la hora, pues sí, yo estoy viendo que está pasando algo con el vecino que me puede venir a afectar a mí o que me va a empezar a afectar a mí? Para eso sirven las conversaciones. Pero vamos a entender las conversaciones como una de las herramientas más poderosas que tenemos nosotros para ya sea establecer puentes firmes y claros entre una persona y otra, o también para establecer límites firmes y claros entre una persona y otra. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos poner un límite y no se sostiene? No es que la otra persona sea tan insistente, no es que la otra persona... Es cierto, las personas podemos insistir. ¿Y hasta dónde insistimos? Hasta donde nos cansamos, ¿cierto? Hasta donde nos aburrimos. Ahora, si yo estoy insistiendo y yo puedo escuchar que ese límite no está tan claro, eso lo único que hace es alimentar esperanza, ¿sí? Entonces, aquí es una invitación a que vea en su ámbito qué pasa con ella, qué está pasando con las conversaciones que está teniendo con sus parejas, que parece que la cosa no queda tan clara, porque sépanlo que cuando nosotros hemos tomado una decisión, el mundo lo sabe. ¿Puedo agregar algo, Julita? Sí. Muchas veces también creemos que de decir, no, es que si yo no le contesto, que entienda que no le quiero hablar. No, esa es interpretación. Exacto. ¿Sí? O sea, el otro decir, bueno, no me contesta porque tal vez está ocupada, porque yo, no sé, ¿verdad? Ahí nuevamente también me estoy metiendo yo en lo que no sé. O porque se está haciendo la de rogar, entonces ¿sí? insistamos. O le gusta, entonces yo voy a estar aquí hasta que me conteste. Pues no me ha dicho no. Cabal. Entonces es eso.
muchas veces tampoco hacemos, no clarificamos nuestros límites, Ujú. pero tampoco estamos haciendo peticiones claras. Claro. ¿Sabes qué? No quiero que me llames ahorita quiero un tiempo para mí y no quiero hablar. Y sé que suena duro de repente, Sí. pero eso es lo que quieres. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué prefieres? ¿Pedirlo y de verdad lograr poder tener ese momento para ti? ¿O estar en este como juego que se hace de es que no entiendes, que yo aquí, es que yo allá? Pero ¿será que realmente yo estoy poniendo los límites y estoy poniendo las peticiones claras de decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Sí. Y eso, por ejemplo, sirve mucho porque usualmente decimos, es que ¿por qué no entiende? Es que a mí me gustaría que esta persona entienda o tenga claro. O a mí si no me contestan, yo ya no llamo, ¿verdad? O sea, Ajá, y eso es lo que decimos. Pero, ojo, eso está en el ámbito del otro. De lo único de lo que se puede y de lo que se debería hacer cargo es de lo que está en el ámbito de ella. Y lo que escucho es que hay mucha confusión. Ellos no van a entender si las cosas no están claras y pareciera que ella está todavía muy confundida y la que no está clara es ella. De verdad que en el momento en el que logre clarificar. decidir qué quiere, las preguntas, la forma de comunicarse, las peticiones, las conversaciones que tengan van a expresar ese auténtico deseo en ella. Muy bien, muy bien. Son tantas cosas, ¿verdad? Pero para dejarle esta pincelada, aunque por supuesto hay que hacer una revisión también de nuestras relaciones, cómo he quedado yo de estas relaciones, si tengo Así estos es. duelos abiertos, o yo en serio ya todo eso que ya pasó, que uno Ajá. a veces piensa que sí, como la canción, pero no. Y que si no, ¿Verdad? Entonces también eso a veces me impide estar en esta nueva relación, quizás con esta nueva persona, ¿verdad? Pero son tantas cosas, pero espero que le haya servido a Araceli la respuesta. Dice por aquí, muy buenas tardes. Quisiera que me ayudaran, me siento un poquito confundida con el tema de hoy. Han dicho que si ponemos un pensamiento positivo para reemplazar un negativo, corremos el riesgo de caer en falso positivismo, pero también otros autores y otros panelistas han mencionado en algún momento que se reemplaza un pensamiento negativo con un positivo o una frase positiva. Si me pudieran aclarar y ahondar un poquito más en esto, o qué es lo más recomendable o solo son técnicas diferentes. ¿Qué me pueden decir? Me encanta el programa y feliz tarde. Muchísimas gracias a usted por siempre estar en sintonía. ¿Qué le decimos? a ver, no es la técnica, es el para qué de la técnica. Por supuesto que es útil hacer el uso de los pensamientos positivos, pero no como una... Nosotros lo vamos a poner de esta forma. Nosotros podemos usar los pensamientos positivos como una herramienta para construir nuestra vida. O podemos usar los pensamientos positivos como una defensa ante los pensamientos negativos. En una, el mismo pensamiento positivo lo estamos usando como un escudo que nos va a mantener en esa lucha contra los pensamientos negativos, ¿sí? No es hasta que no tenemos la capacidad de trascender, de ir más allá de ese pensamiento negativo, de quitarle la fuerza, de quitarle el motor que tiene, hasta entonces no vamos a poder usar ese pensamiento positivo para construir en nuestra vida, ¿sí? Entonces, para mí esa sería la diferencia. Otra cosa también es, cuando hablamos de pensamientos, también podemos llamarle declaraciones. Uh-huh. Tú puedes ahorita agarrar una frase y leerla, pero la declaración realmente lo que hace es que en teoría, la finalidad es que te conecte, ¿sí? Uh-huh. Entonces tú la puedes decir del diente al labio y decir, ya estoy bien. Pero así como dice Julita, ¿cuál es la intención del pensamiento positivo? ¿Es usarlo para quitar los pensamientos negativos o es construir a partir de eso? Como la que hablábamos del ejercicio de la gratitud. Uh-huh. Si te das cuenta, tú no estás diciendo no quiero los pensamientos negativos, pero tampoco estás peleando con ellos. Ahí están Uh-huh. y ahí los dejaste. Lo que pasa es que vas a utilizar ese agradecimiento como esta forma de fijar tu mirada en otras cosas, para no seguir alimentando esos pensamientos. Entonces, por eso, la invitación es también cuando leamos o querramos de verdad, cuando nos identifiquemos mucho con una frase, les invito a escribirla en un papelito, en un post-it y decirla 3 veces, uh-huh. Pero sentirla, decirla hasta que se sienta. Uh-huh. Sí. Porque si no la sientes, la frase viene siendo nueva, puede ser inclusive también hasta una anestesia.
¿sí? Como tu pinchón de anestesia de voy, me quito lo negativo con esto. La frase o la declaración van a tener efecto en medida que tú la sientas y que la vivas. Y ojo, y también es importante darnos cuenta que puede caer como en esta defensa, es decir, en mí no hay nada negativo porque yo solo tengo pensamientos positivos. Y esto es como la herida que decía Andrea, si nosotros no le ponemos atención y si no nos metemos de lleno a reconocerlo y a ver que está ahí y simple y sencillamente lo negamos, estamos abriendo lugar para que esa herida se infecte. Y mientras yo ando diciéndome que yo soy positiva, porque yo solo digo cosas positivas, dentro de mí puede estar albergándose un punto de negatividad que si yo no lo reconozco, eventualmente se va a salir de control. Claro, por eso es que hay que también entender a veces las, digamos, técnicas, como decíamos, exacto, ¿verdad? Porque no es que se contradigan, sino que todo es el fondo. Así es. Es que toda la intención y el claro, para qué se está utilizando. Claro, porque hay 1000 herramientas y yo creo que sí están, y hay mucha gente que las usa porque tienen su validez, ¿verdad? Pero el problema es que a veces las usamos revueltas. Era como lo que hablábamos, Judith, de la meditación. La meditación puede ser una forma increíble de conectarse, sanar, y tiene muchísimos efectos físicos y mentales. Si esa es tu intención, conectarte. Pero si tu intención es para quitar lo malo, para quitar los pensamientos negativos, no va a surtir el efecto. Nuevamente le estás agarrando como anestesia. Por ejemplo, si es que si yo tengo miedo de caer ahorita en burnout, ¿verdad? Entonces, para no caer en burnout, voy a empezar a hacer tiempo para meditar, pero no voy a disminuir mi carga de trabajo, no voy a hacer ningún cambio significativo en mi vida, sino que simple y sencillamente quiero empezar a meditar para no pagar las consecuencias del estilo de vida que estoy llevando. La meditación, por muy buena que sea, no va a tener efecto, porque vamos nuevamente, se trata acerca de la intención. Claro. Y es lo que yo le contaba la vez pasada de esta Mía Astral, que la gente siempre le pregunta, Mía, pero yo ya me tomé los batidos verdes, ya estoy en yoga, ya estoy 2 veces a la semana en meditación y nada. ¿Cuándo va a empezar a surtir efecto? ¿Cuándo va a pasar? Y ella le dice, cuando lo hagas con intención. ¿Sí? Así es. O sea, porque a veces uno lo hace porque todas mis amigas se metieron a yoga, así o porque qué bonito, o porque está de moda. O porque es una moda, y porque de repente, y como ahora está la nueva tendencia de que el que no está conectado, y te lo voy a poner entre comillas, no es parte del mundo, no está in. Entonces me voy a meter por meterme. Pero es eso, ¿cuál es la intención? Pregúntatela, eso es buenísimo preguntarse, ¿para qué me voy a meter? ¿Sí? ¿Para qué lo voy a hacer? Y ahí está la respuesta. Y ojo, que de verdad que Leo es tan sofisticado y es tan sutil. Con Marisa Gallardo lo hablábamos una vez y ella dice, hay que tener muchísimo cuidado de no caer en cultivar el amor propio, porque cuando yo cultive ese amor propio me va a venir la pareja que me quiera, ¿va? O sea, no. Ya tiene una intención. La intención. Hago para recibir, ¿verdad? Pero ojo, que es muy probable que esto que ha dicho no le esté haciendo sentido a muchas personas que nos oyen, porque lamentablemente eso se ha hecho moda. Trabaja en ti y vas a atraer a la persona perfecta para ti. Sí, no. O sea, no es para atraer a la pareja. Trabaja en ti porque te apuestas por ti, porque es tu vida la que tú quieres vivir a plenitud. Eres tú a quien tú te quieres disfrutar, con quien tú te quieres encontrar. Por supuesto que por añadidura va a venir alguien más y vas a estar muy feliz. Y ojo, que si no viene nadie más, también vas a estar feliz. Muy bien. Otra pregunta dice... Excelente programa, pero a todo esto, ¿qué hacer cuando vienen los pensamientos negativos? Sé que ya lo había preguntado yo, pero le quería preguntar esto porque, por ejemplo, en este libro de Raymond Samson, él dice que cuando venga un pensamiento negativo, lo canceles y sigas adelante. O sea, si estás lavando platos, adelante. Cancelo. Aquí no ha pasado nada. Ajá. Seguimos adelante. ¿Qué nos recomiendan ustedes? Nosotros les recomendamos, y es más, nos pueden escribir al correo, o también si se los podemos dejar a ustedes, les dejamos una plantilla simple de 8 pasos para cuestionar los pensamientos negativos. Perfecto, me la mando y yo la voy a estar publicando. Bueno, y fíjate que también nos pueden seguir en Instagram, que muchas de las frases que subimos va relacionado con esto, y siempre vamos poniendo como explicación
de diferentes temas donde también se puede ir ubicando un poquito más la gente si tiene interés como de ampliar. Y vamos a explicar ahorita rapidito la plantilla que les dejamos, porque esta es una herramienta que, como les decía, es súper sencilla. ¿Qué pasa? Al inicio, sí, con cada pensamiento, y corre y va de nuevo, y pareciera al inicio que estamos como que si fuéramos loritos repitiendo, pero eventualmente toda esa práctica suma, ¿sí? O sea, ustedes no esperan venir y decir, ay, voy a hacer 5 sentadillas y que eso ya tenga resultado. Si uno ve a una persona que tiene un cuerpo fit, sabe que todos los días hace su dosis de ejercicio, ¿sí? Entonces, la primera parte es identifica el pensamiento recurrente. Esta va a ser una hoja que ahí pueden escribir, la pueden descargar y pueden imprimirla y pueden escribir. Entonces, escriban y de adrede. Tenemos solo 2 líneas. ¿Para qué? Para que no tengamos que poner toda la historia y la novela y me dijo y me puso y no sé qué. No. Simple y sencillamente en una frase, ¿qué es el pensamiento que viene a su mente? No puedo confiar en las personas, no puedo confiar en mi pareja, yo no sé ser buena esposa, la vida es de sufrimiento, qué sé yo, cualquier pensamiento negativo que pueda identificar en una frase. Y después dice, ¿qué emoción te genera? Me genera preocupación, me genera ansiedad, miedo, tristeza. Culpa. ¿Qué me hace sentir? Culpa, cualquier emoción negativa. Ahora, ¿qué tan verdadero sientes que es este pensamiento? Y aquí empezamos el cuestionamiento. ¿Poco? Voy a poner 1, 2 o 5 si creo que es totalmente verdadero. Aquí ¿sí? se mide en términos de una escala. Es una escala entre 1 y 5. Entonces, si creo que es poco es 1, si creo que es mucho es 5. Siguiente, ¿qué tan dispuesto estás a cuestionar ese pensamiento? Si estoy poco dispuesto, es 1, o me puedo mover hacia el 5 si estoy totalmente dispuesto a cuestionar este pensamiento. Si digo, ya, muchas gracias pensamiento por haberme acompañado todo este tiempo, creo que me ilusiona experimentar la vida sin ti a la par. Si ya estoy dispuesto, voy a poner 5 de totalmente dispuesto. La siguiente pregunta es, ¿este pensamiento es absolutamente verdadero? Y aquí van a encontrar que es o sí o no. Aquí ya no hay escala, no hay intermedios. Es sí o no. Y cuando yo pregunto absolutamente verdadero, tienen que preguntarse si todas las veces, todos los días, el 100% de las veces es verdadero. La siguiente pregunta es, ¿cómo te quieres sentir? ¿Hacia qué estado emocional te quieres sentir? Me quiero mover hacia la felicidad, hacia la paz, hacia la libertad, hacia la tranquilidad. ¿Qué quiero sentir? Este pensamiento, el que estamos trabajando, ¿te ayuda o te funciona para alcanzar el estado emocional que deseas? ¿Sí o no? Y esta es otra pregunta que es solo de sí o no. Escribe un pensamiento que te ayude a alcanzar ese estado emocional. Y ahí tienen una línea para que lo escriban simple, sencillito, una frase, y al final dice, repite este nuevo pensamiento 3 veces. Y como bien decía Andrea, cada vez que lo digas, evoca en ti la emoción que sí deseas sentir. Si yo quiero sentir libertad, si yo quiero sentir amor, y por ejemplo, yo quiero sentir conexión con las personas y mi pensamiento es, ¿no puedo confiar en ellos? ¿Me funciona ese pensamiento? No me funciona. Si lo que yo quiero es sentir esa conectividad, puedo escribir en cambio un pensamiento que diga, por ejemplo, estoy rodeado de personas que me aman. E inmediatamente se dan cuenta cómo me ayuda a evocar ese sentimiento de conectividad. Y alguien me va a decir, sí, pero es que cualquier pero que vengan, impriman un montón de estas hojas y llénenlas un montón, ¿verdad? Que para eso son gratis.
imprímanlas y llenen las que quieran llenar. Y cualquier pregunta, cualquier experiencia, estamos más que felices de poder contestar las preguntas, cada en el Facebook o en el Instagram. Y ahí está también la página a la que nos pueden mandar correos, porque es para eso, es para sacarle el jugo, para cambiar pensamientos y explorar nuevas realidades. Muy bien, dice esta pregunta: muy buenas tardes, muy buen programa, muchísimas bendiciones a las expertas. Tengo 4 hijos, pero las 2 mayores son mujeres de 24 y 19 años. Este año ya no estudiaron ni trabajaron, es decir, son nini. Yo estoy en el extranjero y les he dado todo lo que yo he podido, todo en lo que está en mis posibilidades. ¿Qué consejo me pueden dar para sacar a mis hijas de esa zona de confort? Muchísimas gracias. Qué divina esa pregunta. A ver, hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que es una frase que yo se la compartí a mi hijo, ¿verdad? Que siempre lo pelo en todos los programas, pero él ya sabe, ya platicamos. Y fue una frase que la leí, creo que fue en un libro de Brené Brown, y dice: el amor, el auténtico amor es tan generoso que es generoso en consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como papás tenemos una creencia común que nos dice: si yo amo a mis hijos, tengo que darles todo lo que necesitan. Y ese pensamiento no es verdadero. Si yo amo a mis hijos, yo puedo acompañarlos en el trayecto a crecer. Y eso implica que van a haber algunas cosas que les voy a dar y van a haber otras cosas que los voy a acompañar en lo que ellos aprenden a conseguírselo para ellos mismos. El mundo funciona de una forma en la que tenemos un propósito, encontramos las vías de cultivarlo y trabajamos día a día para poder entregárselo al mundo. Y en el mundo comercial, eso quiere decir que cuando yo pongo mis dones a servicio del mundo, me pagan por eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo ninguna motivación para hacerlo, porque estoy en una ilusión de que la vida se trata acerca de vivir bien o de tener comodidades o de no pasar penas, cualquier cosa que me haga vivir comodidades sin pasar penas, ese va a ser mi estilo de vida. Y el riesgo es que nosotros como papás avalamos esa forma de pensar, ¿sí? Porque nosotros somos los primeros que hacemos lo que sea para que nuestros hijos no pasen penas. Y con eso es posible que les estemos robando la lección más poderosa del mundo. Y es que a veces vamos a pasar penas y no pasa nada. No es debido a muerte. Es más, cuando ya la pena ya me pesó lo suficiente, cuando ya me cansé de la pena, voy a encontrar el estado emocional necesario para hacer grandes y poderosos cambios en mi vida. Bien, vámonos con la siguiente. Dice: muy buenas tardes. A mí me pasa que alguien me está contando algo y no puedo evitar que se me cruce un pensamiento negativo, y generalmente esta persona se frustra por lo que me está platicando porque esperan una respuesta diferente de mí, pero yo ya estoy mal también, ya enjuicié. Y entonces ya mi respuesta tampoco es muy positiva. ¿Qué puedo hacer? Porque esto, por supuesto, me ha generado uno que otro conflicto. Excelente programa y bendiciones. Te voy a contar qué pasa. Muchas veces cuando, por ejemplo, platicamos con alguien para compartirle nuestros problemas, nuestras penas, lo que sea, tenemos una conversación, muchas veces creemos que tenemos que decirle al otro una respuesta o tenemos que tener algo que decir. Y la verdad es que la mayoría de veces no vamos a buscar la respuesta, sino tal vez lo que queremos es ese espacio donde nos escuchen libre de juicio y libre de cualquier otra cosa. La recomendación es, la mejor manera de acompañar a una persona puede ser también a través del silencio. Porque cuando tú estás en silencio realmente estás escuchando. Si tú ya tienes un pensamiento de juicio, estás juzgando a la persona frente a ti y te estás juzgando a ti mismo. Entonces pierde el efecto de tal vez de una posible conversación. Ahora, cuando el otro dice algo que despierta algo en mí,
No es, nuevamente aquí vamos a agarrar la responsabilidad de decir qué es lo que pasa conmigo o qué está pasando conmigo cuando yo escucho esto. Y entonces ahí pueden surgir pensamientos que los puedes cuestionar. Pero realmente, como te digo, muchas veces no vamos, a menos que la gente te pregunte, bueno, mira, ¿qué piensas? Pero también, ¿qué piensas no quiere decir desde el juicio? Lo que puedes hacer es reflejarle lo que la persona te está diciendo, porque eso es lo que ella está viendo. Pero servir como de alimentar un poco, entonces te vuelves parte de eso, decir, bueno, no sabes que ese pensamiento es cierto, y yo te lo confirmo y tú me lo confirmas. ¿Tú sabes qué haces ahí? Vuelves a empezar ciclo. Y te vuelves cíclico. Y una última cosa, que también es frase de Marisa, que me encanta, y dice, lo opuesto del juicio no es la ausencia del juicio, es la conciencia del juicio. Si nosotros ya nos dimos cuenta que estamos juzgando a todas las personas que nos rodean, no se trata de que nos quitemos o borremos esos juicios. Simple y sencillamente se trata de darnos cuenta que somos nosotros los que estamos queriendo poner esa etiqueta. Pero esa etiqueta bien podría ser un pedazo de tape con una palabra escrita. O sea, no vale nada. Esa etiqueta no vale nada. Última pregunta. Y solo ¿Sí? aquí para agregar algo que creo que es importante, es también una frase que dice, lo que te choca, te checa. Cuando tú estás hablando con alguien y te choca, ¿qué quiere decir? Que te cae mal o que tocó una fibra en ti. Ajá. Te checa, ¿qué quiere decir? Que te está enseñando que hay algo en ti que se despertó y que puedes entonces invitarlo a este cuestionamiento. Ese es como el regalo de Sí, todo exactamente, esto, ¿verdad? exactamente. Para cerrar las preguntas, dice por aquí, excelente el programa. Mi pregunta, ¿cómo hago para olvidar que solo soy yo la persona que está enamorada, pero la otra persona no me corresponde? Al contrario, tiene malas expresiones y malos tratos para mí. ¿Qué me pueden responder? A ver, este es otro ejemplo lindísimo y vamos a traducirlo a pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros nos decimos que es amor, no es auténtico amor. Y esto es bien importante que aterricemos, porque el amor solo va a llamar, solo va a estar sustentado en el respeto y en el bienestar de las personas, ¿sí? No puede haber un amor que promueva el malestar, no puede haber un amor que promueva la falta de respeto. O como la creencia de que es que el amor duele. El amor duele, lastima. o si te Si te quiere te aporrea, ¿no? Ajá, ya ni me acordaba de eso, ya lo borré. ¿Sí? Primero, démonos el chance de cuestionar si lo que estoy sintiendo es amor. Y si no es amor, te cuento que puede ser ilusión, que puede ser apego, que puede ser dependencia, que cualquiera de estos en esencia es miedo. Y no necesariamente vamos a tener amor por esa persona, solo vamos a tener miedo a la ausencia de esa persona. Y no es lo mismo. Claro, son tantas cosas, ¿verdad? En una sola, porque las relaciones tienen esto, ¿verdad? Que tienen tantos ingredientes, ese caldo. Es el ejemplo del día. Tienen tantas cosas de nosotros metidas ahí, tantas creencias, tantos pensamientos, tantas cosas que hemos interpretado de lo que es o no es el amor, ¿verdad? Así es. Que podríamos que nos ahondar. Dicen, claro. Que nos dicen que él es el amor, pero no. A mí me encantaría leerte una frase que subimos ayer que dice: cuanto más me amo, más amor siento por los demás. Cuanto más amor me doy, más amor tengo para dar. Entonces te das cuenta que el amor empieza desde el amor hacia uno mismo y hasta de ver eso te ayuda a definir, ¿será que yo me lo estoy dando? ¿Será que yo me estoy amando al permitir que ciertas cosas que me lastiman estén pasando? Porque nuevamente, tú puedes elegir si te quedas ahí o no. Claro.
Ya nos tenemos que despedir, pero yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y orientado esta tarde. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con ustedes? Cuéntanos. Nos pueden buscar en Facebook como Mindset Detox o Desintoxica la Mente, y también nos pueden encontrar en Instagram, así, Desintoxica la Mente. Ahí nos pueden escribir directamente o nos pueden escribir al correo hola@tudetoxmental.com. Muy bien. Solo Síganlas detox se porque escribe DETOX, detox. Muy bien. Detox. Síganlas porque publican cosas muy lindas, de verdad las felicito. Porque Gracias. Muy, muy inspiradoras sus Gracias. publicaciones. Muchísimas gracias a las dos. Gracias.